queridos hermanos y amigos. Buenas tardes, pastor. De Templo Calvario de la ciudad de Durazno, les invitamos a unirse en un mismo espíritu para adorar al Señor. Hoy es domingo, es el día del Señor, donde el pueblo cristiano se reúne para darle toda la gloria y todo el honor al Señor. Amén. Y para escuchar su palabra. Ya van a venir tiempos mejores, donde vamos a tener el tiempo de la alabanza, Amén. donde vamos a tener el tiempo que vamos a poder abrir nuestros labios y cantar con todo el corazón. Amén. Como dice el salmista, bendice alma mía a Jehová, y bendigan todas mis entrañas tu santo nombre, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque Él es el que perdona nuestros pecados. Amén. Por lo tanto, toda la gratitud de nuestro corazón, Amén. toda la alabanza de nuestra alma a Él. Por eso, repito, ya vendrán tiempos mejores en que podamos tener el tiempo de alabanza. Oh, sí, mi Señor. Les voy a invitar para comenzar la reunión una lectura bíblica. El Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37 inclusive. Dice así la Biblia. Lucas 10, 25, comenzamos leyendo. Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendiendo un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Que Dios bendiga su palabra y la aplique a nuestros corazones. Amén. El mensaje está a cargo de nuestro hermano Emilio. Adelante, hermano. Dios le bendiga y le use. Acomodalo a tu gusto y ahí tienes agua. Pero voy a prender el aparato que me olvidé. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes los que están aquí presentes.
tardes, hermano. Y buenas tardes, saludamos a los que están mirando a través de las redes. Un gusto una vez más poder compartir un mensaje de la palabra de Dios. Y comenzar con una situación que me tocó vivir más de una vez y que tiene relación con esta lectura, ¿verdad? Volviendo de mi trabajo en la moto, se me rompió la moto, se me rompió un problema en la rueda, ¿verdad? Que no podía reparar en ese momento. Y bueno, y ahí a esperar a que alguien pudiera auxiliarme, ¿verdad? A hacer dedo, obviamente tenía que ser una camioneta para cargar la moto, ¿verdad? Y bueno, así estuve varios minutos, un poco más de una hora quizás, y de pronto sí se detuvo una camioneta, pero a mi entender no podía cargar la moto en aquella camioneta, la caja era muy chica, y más de la mitad de la caja estaba ocupada por un enorme motor generador. Y el hombre se bajó y dice, a ver, dice, si lo puedo ayudar. Sí, digo, yo no creo porque tenemos que cargar la moto y usted no tiene espacio. No, pero hacemos lugares. En mi mente estaba, claro, cargar la moto y con la puerta de la camioneta cerrada, ¿verdad? Pero él se ve que ella lo había pensado, capaz había oscilado otras veces, con la puerta abierta, entonces la rueda iba a ir sobre la puerta y bueno, como yo iba sujetando el vehículo y detrás podía ir bien. Así que bueno, esta persona, a pesar de que iba apurada, como me manifestó él, y que no tenía ni tanto espacio, igual se hizo un tiempito, ¿verdad? Y me auxilió, y bueno, y fue, para uno es una gran ayuda y se siente bien, ¿verdad? Porque empieza a pasar el tiempo, los minutos, ya en aquel tiempo se estaba haciendo la noche, y bueno, y si uno se entra a preocupar, ¿verdad? Y a ver cómo hace para solucionar eso, estar tirado así en la ruta no es nada bueno, pero bueno, llegó la ayuda. Y en esta lectura, que se llama El Buen Samaritano, Jesús también cuenta esta historia, esta parábola, donde hay un hombre que está en necesidad y vemos que pasan 3 personas por el lado de él, 2 no lo ayudan y uno sí decide ayudarlo, y de qué forma que lo ayuda, ¿verdad? Y entonces el mensaje de hoy yo lo titulé Elegir entre hacer lo correcto y lo que a mí me conviene. Elegir entre hacer lo correcto y lo que a mí me conviene. Muchas veces se nos plantean situaciones en el diario vivir donde vamos a tener que tomar una decisión y a veces decidimos por lo que a mí me conviene y otras veces quizás sí vamos a hacer lo correcto. No siempre condice, ¿verdad? A veces hacer lo correcto no es lo que a mí me conviene, ¿verdad? Y esto viene de acuerdo también a la lectura y lo vamos a ir viendo. Y el propósito del mensaje de hoy es entender, nosotros como cristianos, ¿verdad? Entender que nuestro cristianismo se mide por nuestra vida práctica. Amén. Nuestro cristianismo se mide por nuestra vida práctica, ¿verdad? No es que seamos cristianos porque venimos a la iglesia, porque oramos o leemos la Biblia, ¿verdad? Sino que leemos la Biblia y venimos, nos congregamos porque somos cristianos, ¿verdad? Es al revés. No son las cosas que hacemos los que nos hacen cristianos, sino que es lo que somos realmente, porque llegado un momento aceptamos a Cristo, ¿verdad? En nuestra vida, nos arrepentimos en primer lugar y aceptamos a Jesús en nuestra vida como Señor y Salvador, y entonces por eso hacemos lo que hacemos, ¿verdad? Pero a veces hay confusión, hay muchas personas que piensan, bueno, si hiciéramos una encuesta, que por ahí he visto que se han hecho, ¿verdad? Y le preguntamos a las personas, cualquier persona en la calle podríamos ir cruzando y le preguntamos, ¿usted qué piensa? ¿Que si muere va a ir al cielo o al infierno? La mayoría contesta que va a ir al cielo. Y si le pregunta por qué, va a decir, bueno, porque no soy tan malo. Es muy común que ocurra algo así, ¿verdad? Y si empezamos a entender un poquito más, a confrontar con la palabra, bueno, ya es otra historia. Pero muchas personas piensan de que van a ir al cielo porque no son tan malos o porque van a una iglesia, ¿verdad? Pero en realidad no es así de sencillo. Entonces vamos a estar explicando un poquito a través de este mensaje también, porque como les decía,
el título del mensaje es elegir entre hacer lo correcto y lo que a mí me conviene. Y vamos a comenzar. Primero vamos a desglosar un poquito la lectura misma, ¿verdad? Los versículos, para después analizar algunos puntos y luego ir cerrando con una conclusión, ¿verdad? Una reflexión para nuestra vida, para hoy. Y entonces, antes de comenzar, vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermano Oscar, si es tan amable, si puede orar por la palabra. Bendito Dios y Padre, Señor. Nuevamente pedimos que nos limpie, Señor, con la sangre preciosa, Señor, de tu Hijo amado Cristo Jesús. Padre, de todo pecado, de todo pensamiento, para estar atento a tu palabra, porque Amén. Tú estás hablando por medio del Espíritu Santo, Padre, Amén. por intermedio del hermano Emilio, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos que hables a nuestra mente, a nuestro corazón. Nosotros decimos, Padre, como ha dejado escrito, como han dicho tantos de tus seguidores, Padre, de los profetas, heme aquí, Señor, heme aquí para escucharte, Señor, para escuchar tu palabra, para ser oidores de tu palabra, Señor, y ser hacedores de tu palabra, Amén. Señor. Nos humillamos delante de ti, de un Dios poderoso, para decirte, heme aquí, Señor. Háblanos, Señor. Bendice a mi hermano, Señor, y dale la sabiduría de tu palabra. Amén. En el nombre de tu Hijo Amén. amado Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, hermano. Entonces comenzamos el pasaje en el versículo 25, dice: Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y dice que este intérprete de la ley le pregunta para probar a Jesús, ¿verdad? Y hace esta pregunta a Jesús. Y es como una contradicción, porque si es un intérprete de la ley, se supone que sabe cómo heredar la vida eterna. Y es una pregunta interesante porque muchas personas, incluso personas que concurren a iglesias, en realidad no tienen muy claro cómo es que van a heredar la vida eterna, o incluso pueden estar siendo engañadas o equivocadamente piensan que hay una manera y de repente no es esa la que ellos piensan, no es la manera bíblica, ¿verdad? Porque de repente no así han sido enseñados. Sabemos que hay lamentablemente muchas iglesias que tuercen la palabra, ¿verdad? Pero vamos a seguir con el pasaje en lo que estamos, ¿verdad? Le pregunta entonces, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Y Jesús le contesta: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Al preguntarle cómo lees, le está preguntando en qué cosas tú meditas a diario o qué cosas sabes de memoria, porque estos intérpretes de la ley, ellos tomaban algunos textos específicos de la palabra, ¿verdad? Y lo memorizaban y lo recitaban incluso varias veces en el día. Entonces, por eso que hace esta pregunta Jesús: ¿cómo lees? ¿Cómo interpretas? ¿Qué es lo que tú sabes? ¿Qué es lo que cada día recitas? Porque lo conoce la palabra. Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice: bien has respondido, haz esto y vivirás. Una de las pocas veces que Jesús está de acuerdo con los fariseos, ¿verdad? Porque el intérprete de la ley eran los fariseos. Entonces dice: bien has hecho. Una de las pocas veces que puede decir que está bien, bien has hecho. Entonces dice: haz esto y vivirás. Y como que ahí se terminaba el problema, ¿verdad? Se cerraba el tema. Pero este hombre se ve que quería seguir un poquito más, quería entrar en una discusión, o quizás quería presentar sus propios argumentos, ¿verdad? Porque los fariseos sabemos que introdujeron a lo que ellos entendían que era la palabra de Dios, introdujeron costumbres y tradiciones, ¿verdad? Y la pusieron al mismo nivel de la palabra de Dios. Entonces quizás esta persona está buscando contradecir lo que Jesús le pudiera decir. Y por eso le sigue insistiendo. Pero él, queriendo justificarse, en el versículo 29, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? En esta pregunta, lo que esta persona trata de hacer es, también como en la primera pregunta, ¿verdad? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Él quería una respuesta concreta, algo sencillo, algo práctico.
¿verdad? Que mucha gente también está buscando hoy en día. Algo rápido, pero no quiere comprometerse, ¿verdad? Por ahí, personas que están en dificultad, personas que conocemos y saben que de repente uno asiste a una iglesia y dice, oren por mí a esa iglesia que vos vas. Ni saben ni qué iglesia es, ni qué denominación, pero igual les sirve que oren, ¿verdad? No conocen a Dios, o sea, han creado un Dios que ellos se imaginan, pero por las dudas les sirve que oren, ¿verdad? Pero no funciona así la cosa. Y bueno, dice, ¿quién es mi prójimo? Pregúntate ahora, como para tener una delimitación, para decir, no voy a amar a todo el mundo. Quizás pensar, bueno, mi prójimo serán mis familiares, mi esposa, mis hijos, los vecinos de al lado, el de enfrente, pero a ver, vamos a delimitar esto porque puede ser muy amplio, entonces no voy a poder. Y seguimos avanzando en el texto. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Jesús comienza esta historia sin una introducción o sin avisarle. Bueno, podría decir Jesús, ya que usted me pregunta, yo le voy a contar esta historia. No, directamente entra a la historia, ¿verdad? Entra directamente para que ellos sean confrontados con esa realidad, ¿verdad? Como vamos a ver, cómo reaccionan estas personas que fueron confrontadas con esa realidad de ese hombre herido, casi muerto, como dice la palabra, cómo reaccionar. Y entonces también Jesús se lo plantea de esa manera, rápidamente los confronta. No le hace una introducción para darle mucho tiempo a pensar otras cosas, sino que va directamente a la historia. Bueno, ese hombre entonces, que cayó en manos de ladrones, que lo despojaron y hirieron, como dice la palabra, y continúa en el versículo 31, dice, aconteció, continúa Jesús con la historia, ¿verdad? Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Un sacerdote viendo a una persona lastimada, herida, y sin embargo pasó de largo. Vamos a estar leyendo en Hebreos capítulo 5, versículos 1 y 2, para que entendamos un poquito qué se espera de un sacerdote, ¿verdad? Y dice así Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Amén. 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 Dice la palabra entonces que debía obrar en favor de los hombres. Pero aquí vemos este sacerdote, como dice la lectura, viéndole pasó de largo. O sea que, por la manera que lo dice el texto, ni se detuvo a observarlo, a ver si precisaba algo, lo vio y siguió de largo. Según algunos estudiosos dicen que muchas personas que, como este sacerdote, que iban a cumplir sus servicios a Jerusalén, vivían en Jericó porque era más económico vivir en Jericó, ¿verdad? Entonces podemos entender que este sacerdote posiblemente ya habría cumplido su servicio en el templo en ese día y está volviendo a descansar a su casa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros que este sacerdote no ayudó a este hombre en necesidad? Como nos dice la palabra, debía ser, bueno, como entendemos nosotros, la idea que tenemos de un sacerdote, entre otras cosas, una persona que es servicial y que está dispuesto a ayudar, ¿verdad? Y bueno, quizás venía muy cansado, quizás venía apurado para llegar a su casa porque podía estar esperando para almorzar o cenar, no sé según el tiempo. Quizás también podía pensar, bueno, yo ya cumplí con el Señor, vengo del templo, vengo de estar horas allá,
Entonces, por hoy, ya mi tarea ya se terminó. Y tantas otras cosas, ¿verdad? Lo cierto es que no le brindó ninguna ayuda y siguió su camino. Y vemos otro personaje que aparece en escena, en el versículo 32. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. El levita también eran personas que servían en el templo, ¿verdad? Este parece que se acercó un poco más, quizás miró un poco el panorama y tampoco prestó ayuda, siguió de largo. ¿Por qué no le habrá prestado ayuda? Podía ser las mismas excusas que vimos para el sacerdote, ¿verdad? Quería apurado, bueno, que ya venía de cumplir con su tarea, quería llegar a su hogar a descansar y siguió de largo. Y vemos en el versículo 33 dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Amén. Este hombre, el samaritano, este sí, como dice la palabra, fue movido a misericordia. Misericordia muchas veces se usa como sinónimo de palabra compasión, y en este caso quizás se ajustaría mucho más la palabra compasión, ¿verdad? Y tiene varios significados la palabra compasión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero según lo que Jesús mismo va expresando en distintos pasajes de la palabra, podríamos decir que la compasión, según Jesús, es una actitud que debería producir la vida de todo creyente, de todo cristiano. Es decir, que todos nosotros deberíamos de tener compasión. No es que va a ser un ministerio, tal persona tiene ese ministerio, pero yo ese ministerio no lo tengo, así que yo no prestaría ayuda en una situación como esa, no. Todo cristiano debe mostrar compasión, ¿verdad? ¿Y qué es la compasión? Y la compasión es ayudar al necesitado, al que está en debilidad, ¿verdad? Acompañar en el dolor, sufrir incluso con la persona, ¿verdad? Todo eso son situaciones de compasión. Es brindar ayuda, es brindar servicio, es brindar socorro, es estar atento a la necesidad del otro, ponerse en el lugar del otro, ¿verdad? Y siempre es una actitud, ¿verdad?, de servicio, de estar dispuesto a, en este caso y en toda situación, vamos a necesitar ceder parte de nuestro tiempo, quizás cambiar nuestros planes, lo que nosotros pensábamos hacer. Vamos a ver aquí también que va a tener que invertir dinero este hombre. Entonces, eso demanda un poco esa compasión. Y claro, muchas veces, como le pasó a este sacerdote, a este levita, no estamos preparados frente a una situación así que nos surge. Podemos pensar, no, pero esto es demasiado para mí, yo esto no lo puedo hacer, no lo puedo ayudar. Capaz si fuera algo menos, pero es mucho, y estoy muy apurado y no tengo tiempo, y entonces no se prestó esa ayuda, ¿verdad? Seguimos un poquito más adelante. Dice que fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas. Vendó sus heridas. Y la pregunta es: ¿de dónde sacó las vendas? Porque en ese tiempo no había botiquín y él tampoco nos llevaba un botiquín, ¿verdad? ¿De dónde sacó las vendas? Seguramente se interpreta que las vendas las sacó de su propia vestidura, ¿verdad?, de su propia túnica. Se entiende que sería de esta manera. Dice que en el 33, ¿verdad?, echándole aceite, esto es para desinfectar, y vino, esto es para calmar el dolor, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, algunas dicen al otro día, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bueno, acá vemos que este hombre no solo le brindó ayuda en ese momento, usando parte de su ropa para sanarlo y de lo que él traía, sino que invirtió ese tiempo en volver a la ciudad y llevarlo, ¿verdad?, dejarlo en el mesón. Pero no solo lo dejó, se ve que estuvo con él, al menos esa primera noche, acompañándolo, cuidándolo, y después lo dejó
Y lo que suena está un poco disparatado, lo que dice en el versículo 35, ¿verdad? Después que pagó esos 2 denarios, cuando dice, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Porque en ese todo lo que gastes de más podía ser muchísimo dinero. Más si el mesonero podía abusar un poco de esta generosidad de este hombre, ¿verdad? Podría decir, mira, tuvimos que conseguirle una cama así, o necesitó otros alimentos, o hubo que traer tales cosas para que estuviera bien, y bueno, y esto es tanto, ¿verdad? Podría ser una cuenta enorme. Y sin embargo, aquel hombre vemos como que no midió, ¿verdad? No midió su esfuerzo, el esfuerzo que le iba a llevar físicamente tras a este hombre, de cuidarlo, el esfuerzo de dejar su tiempo y atender esta situación, y el esfuerzo económico. No midió su tiempo ni su fuerza, ¿verdad? Estuvo dispuesto a ayudar, como dice la palabra, mostró misericordia, mostró compasión. Y esa es la compasión, porque nosotros podemos decir, yo tengo compasión, pero en la realidad la compasión es cuando se pone en práctica, ¿verdad? Cuando vemos los frutos del Espíritu en Gálatas, nos habla de 2 palabras que nos parecen muy similares y a veces no entendemos muy claramente cuál es la diferencia. Está la palabra bondad y la palabra benignidad. La benignidad es ese deseo interior que surge en el cristiano por obra del Espíritu Santo de querer hacer lo bueno o lo correcto, ¿verdad? Esa benignidad sintió este samaritano cuando vio a aquel hombre caído. En principio él sintió benignidad. La bondad es cuando esa benignidad es puesta en acción, ¿verdad? Entonces ya cuando se dispone a curar o a trasladarlo y todo eso, ahí ya pone en marcha la benignidad, la bondad, que es esa benignidad puesta en acción, ¿verdad? Si nos quedamos solo en la benignidad, bueno, estamos llenos de buenas intenciones, pero no concretamos, ¿verdad? La bondad es la que hace la obra práctica, y a través de eso es que podemos expresar compasión y misericordia. Y seguimos avanzando en la lectura. Así que lo dejó en el mesón, y todo lo que este hombre gastara, bueno, él iba a cubrir los gastos. Entonces Jesús le pregunta, ya cerrando esa historia, le pregunta, ¿verdad?, a quien lo interrogó en principio, al intérprete de la ley: ¿quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Amén. Amén. Este hombre estaba buscando seguramente otra respuesta de Jesús. Él quería algo más sencillo, algo más práctico, pero Jesús le cambió la situación, ¿verdad? Y le termina ahora interrogándolo Jesús a este hombre. Y bueno, ¿y qué podemos aprender de este pasaje? Se pueden aprender muchas cosas, pero vamos a sacar algunas consideraciones. Y en primer lugar vamos a estar volviendo un poquito en el libro de Lucas, porque Jesús por algo usó esta situación, por algo, en todo tiene propósito, por supuesto, ¿no? Por algo fue el samaritano el que hizo la buena acción. Miren lo que ocurría en el capítulo 9 de Lucas, versículos 52 al 57. Están involucrados aquí los samaritanos. Dice así, Lucas 9, del 52 al 56, perdón, 56 inclusive. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerles preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Isaías, y los consuma? Y lo que querían hacer los discípulos de Jesús con los samaritanos. Entonces, volviéndose él
los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Amén. Los mismos discípulos de Jesús dijeron: bueno, esto que nos están rechazando, no sé, fuego del cielo que los consuma. Y sin embargo, Jesús muestra que esa persona que era incluso desechada por sus propios discípulos podía ser transformada por la obra de Dios, ¿verdad? Esa persona que el mundo desecha, Dios puede restaurar, dar una vida nueva y usarla aún para beneficiar a otros, ¿verdad? Y en Lucas 10, en el versículo 17, después que Jesús había enviado, como dice acá, a 70, que fueran por distintos pueblos, cuando ellos vuelven, miren lo primero que le dicen. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Fue lo primero que ellos destacaron. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. No dijeron tantas personas aceptaron el Evangelio. No dijeron qué bueno fue llevar este mensaje de salvación. No dijeron qué bueno que podemos restaurar la vida de las personas. Lo que a ellos les llamó fue que aún los demonios se sujetaban, dice, a ellos en el nombre de Jesús. Es decir, lo que ellos quieren destacar es como ese poder que sintieron, ¿verdad? Se sintieron poderosos, sí, poderosos por Jesucristo. Pero miren qué le contesta Jesús en el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Amén. Más allá de que podemos hacer cosas, y acá tenemos que diferenciar y entender que no somos salvos por las buenas obras que hagamos, pero sí, siendo cristianos, va a ser propio de nuestra naturaleza hacer buenas obras, ¿verdad? Tener misericordia, como decía, va a ser parte de la vida de todo cristiano, pero no deleitarnos, digamos, en esas obras, y mucho menos en cosas que hicimos en otros tiempos, como que, bueno, ya hicimos tantas cosas, tantos años trabajando, quizás para el Señor ahora aflojo, descanso, ¿verdad? Y no, porque sabemos que la vida espiritual es una guerra del día a día. Amén. El día de ayer o el día de hoy no se puede levantar muy espiritual y de repente mañana no quiere ni leer la Biblia. Es una cosa de todos los días, ¿verdad? Por eso el Señor le trae esta respuesta, ¿verdad? De que no se regocijen por esas cosas que hicieron, esos milagros, sino más bien por saber que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y entonces le decía algunas enseñanzas que podemos tomar de este pasaje. Y yo puntué algunas enseñanzas. No por jerarquía, pero por decir, número 1, que el conocer la palabra de Dios no es suficiente. No que la palabra de Dios no sea suficiente, la palabra de Dios es más que es suficiente, ¿verdad? Como dice la palabra misma, para la vida y la piedad. Es lo que necesitamos de Dios. Pero solo el conocimiento de la palabra no es suficiente, porque vemos aquí a este hombre de la ley, incluso en la historia que Jesús narra, el sacerdote y el levita, todos conocedores de la ley, de lo que era para ellos la palabra de Dios, y sin embargo no obraron en consecuencia. Vamos a estar viendo algunos versículos en cuanto a esto. Le voy a pedir a mi hermano Oscar si puede estar buscando 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y yo voy a buscar Juan 14, 15. Juan 14, 15 dice: Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y seguimos un poquito más adelante. Y yo
rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Es decir, si decimos que amamos a Dios, debemos de guardar sus mandamientos, pero guardarlo no es que lo guarde en una caja, ¿verdad? Guardarlo es conocerlo y ponerlos en obra. Oscar, 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en el holocausto y víctima como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y Amén. prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. 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 La obediencia es mejor que los sacrificios, dice ese pasaje, ¿verdad? Claro, tomando en el sentido que, por pensar en el dar, ¿verdad? Estaba el lector en la palabra de aquella viuda que dice que dio todo lo que tenía, ¿verdad? Y entonces, en ese sentido, dio mucho más que otra persona que quizás sí podía dar mucho, porque si el que tiene mucho puede dar mucho, ¿verdad? Pero no se trata solo de dar económicamente o algo físicamente, incluso para que me vean que estoy haciendo, que estoy ayudando en algo, sino que va en la obediencia a la palabra. Y la obediencia a la palabra no va a ser solo si me ven o no me ven, porque volviendo a la historia, este sacerdote o este levita también podría pensar, bueno, nadie me está viendo, mi testimonio no está en peligro, nadie va a hablar de mí, que nadie me ve, no me van a juzgar, así que sigo de largo y no pasa nada, ¿verdad? Quizás si tuviera otras personas que estaban mirando, bueno, la misma presión, y bueno, según su investidura iba a tener que sí o sí ayudar, ¿verdad? Entonces, también eso, ¿verdad? La obediencia más que determinado sacrificio que podamos hacer. Así que decíamos, número 1, que conocer la palabra de Dios, solo el conocimiento no es suficiente. Número 2, debemos relacionarnos en base al amor de Dios. Todas nuestras relaciones debieran ser en base al amor de Dios. Y se lo explico muy sencillamente. Entre cristianos, usted dice, bueno, pero entre cristianos es más fácil amarnos porque somos hermanos de Cristo. Vale, entonces esa parte ya está entendida. Entre cristianos y hermanos nos amamos, bárbaro. ¿Qué pasa con el no cristiano, no creyente? La palabra dice que debemos incluso orar por nuestros enemigos. Y si tiene hambre, darle de comer, si tiene sed, darle de beber. Pero además, ¿qué pasa cuando vamos a llevar el Evangelio? Y yo no puedo compartirle un mensaje de salvación y el mensaje más grande de amor que existe si no siento amor por la persona, amor por esa alma que estoy llevando el mensaje, ¿verdad? No sé, no me imagino predicando a una persona y hablándole de mala gana, diciéndole, Jesús te ama, toma, leete este folleto, chao, que Dios te ayude, que Dios te bendiga, y ni lo miro la cara y me voy, ¿verdad? Por eso digo de mala gana. No, por eso digo, toda relación debiera estar basada en amor, pero en el amor que proviene de Dios, ¿verdad? Amén. Vamos a estar leyendo en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 al 14 al principio. Dice así la palabra de Dios: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Amén. ¿Y por qué el amor es el vínculo perfecto? Porque ese amor que viene de Dios también me va a llenar de gratitud por lo que estábamos diciendo. Si somos escogidos de Dios, somos amados de Dios, Él nos tuvo misericordia de nosotros, Él fue bueno con nosotros, ¿verdad? Jesús se humilló hasta dar su vida en la cruz, nos enseñó su mansedumbre, su paciencia. Y si recibimos este regalo tan grande de la salvación, ¿cómo yo no voy a mostrar compasión por una persona necesitada, verdad? Y seguimos un poquito más adelante. ¿Y por qué leer un poquito más estos pasajes? Porque así debiera ser
un cristiano, ¿verdad? Esto está definiendo cómo debiéramos ser como cristianos. El versículo 15: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. También es una actitud que nos va a llevar a nosotros a ayudar, a ser serviciales a nuestra compasión, cuando somos agradecidos. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros estamos muy centrados en lo que yo quiero, en lo que yo quiero conseguir, todavía no lo tengo, voy a estar muy afanado en eso, ¿verdad? Y posiblemente no pueda estar mirando lo que pasa a mi alrededor si hay gente necesitada. Yo voy apurado a hacer un mandado, voy pensando, bueno, lo que voy a comprar, lo que voy a gastar, y voy. Y tal vez hay una persona caída o alguien que necesita ayuda, ni le presto atención. ¿Por qué? Porque estoy pensando en lo que yo quiero, en lo que yo necesito. Entonces no, de ninguna manera no voy a tener, o no voy a dar oportunidad a la situación de mostrar esa compasión, ¿verdad? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, quiere decir que vamos a estar llenos de la palabra. Entonces, en todo tiempo, en todo momento, y por más que podamos andar un poco preocupados, y por más que podamos andar de repente con muchos problemas, siempre nos vamos a poder hacer un tiempo para ayudar a una persona en necesidad, ¿verdad? Y esto no significa que salgamos ahora de aquí, que vayamos a buscar personas que ayudar, porque seguramente vamos a encontrar muchas. A mí me ha llamado la atención que hace un tiempo, ya algunos años, ¿verdad? Cosa que uno decía se veía solo en Montevideo, lo vemos en la ciudad del interior, lo veo yo en Paso de los Toros, más y más gente revisando las volquetas y sacando comida de la basura, ¿verdad? Sea cual sea por qué hacen eso, bueno, pero más personas haciendo esas cosas. Entonces, si vamos a querer ayudar a todo el mundo, tampoco se trata de eso, pero se trata de sí, de que cuando una situación de necesidad se plantea frente a nuestros ojos, se nos atraviesa, digamos, en el camino, y incluso por el Espíritu de Dios podemos darnos cuenta de que tenemos que actuar, ¿verdad? Entonces, como decimos comúnmente, no hagamos la vista gorda y miremos por otro lado, sino que prestemos ayuda, ¿verdad? Y no solo este tipo de ayuda, pues la ayuda puede ser a veces dar un buen consejo, confrontar a veces a una persona, ¿verdad? Porque no quiere decir que porque lo ame vamos a estar siempre de acuerdo. Lo puedo confrontarse en una palabra. Puede ser, como sabemos también lo que es la compasión, acompañarlo en el dolor, ¿verdad? No siempre va a implicar gasto económico, a veces es simplemente la compañía. Pero hay muchas formas de mostrar compasión, pero todas esas formas están basadas en el amor que recibimos de parte de Dios, están basadas en nuestra gratitud a Dios, porque Él mostró misericordia primero de nosotros. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice acá, cantando con gracia en vuestros corazones. No es solo que vayamos cantando de labios para afuera, sino que realmente la alegría interior, el gozo, ¿verdad?, de tener a Cristo en nuestras vidas. Y eso se tiene que mostrar. Y eso también lo vemos cuando mostramos compasión. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Si obramos de esta manera, haciendo las cosas en el nombre de Dios, nos vamos a preguntar, ¿esto que estoy haciendo le agrada a Dios? ¿Dios estará de acuerdo? Y si lo estamos haciendo según lo que Dios dice, entonces podemos tener seguridad de que estamos haciendo lo correcto, ¿verdad? Porque a este hombre, a este samaritano, que ayudó a este hombre herido, como decía el título del mensaje, podría no convenirle haberse detenido, haber perdido el tiempo que perdió, haber gastado el dinero que gastó. Aquí no hay ningún diálogo, la palabra no nos dice si ellos conversaron algo. Este samaritano no juzgó el hombre porque podría haber dicho, este es un borracho y por borracho le pasó esto. Esto es un drogadicto y por eso le pasa lo que le pasa, lo dejo quieto, ¿verdad? O puede decir, bueno, y si se está muriendo, que se termine de morir, ¿para qué voy a gastar tiempo y dinero si ya está perdido? Y quizás peor, capaz se recupere y al otro día otra vez vuelve a lo mismo. Pero el Señor no nos manda a juzgar en ese sentido. Nos manda a servir y nos manda a ayudar.
Punto número 3. Las reglas las pone Dios, no nosotros. ¿Verdad? Porque este intérprete de la ley, cuando le pregunta ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿O quién es mi prójimo? En realidad lo que trata de establecer sus reglas, o quiso entrar en discusión con Jesús, que Jesús no le dio oportunidad para él plantear quizás sus argumentos de cómo podía ser salvo o quién era su prójimo, ¿verdad? Pero las reglas no las ponemos nosotros, las pone Dios. No es el hombre que pacta con Dios, como alguna vez nos enseñaron en otras iglesias, ¿verdad? Usted tiene que pactar con Dios, pero pactar con Dios era entregar dinero. Usted dígale a Dios que va a hacer tal cosa, si Él hace tal otra, usted le entrega tanto dinero y hasta le podía dar un plazo a Dios. Señor, si tú me cumples tal cosa, tal plazo, yo te doy tanto dinero. Y no es así, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en este sentido el Salmo 103. El versículo 17 y 18. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad, sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Señor, amén. Nos habla de su pacto, o sea, el pacto de Dios. Y hay varios pactos en la Biblia, ¿verdad? Como Dios hizo un pacto con Noé, como hace un nuevo pacto a través de Jesucristo, pero es Dios el que hace el pacto con el hombre. Es Dios el que pone las reglas, no nosotros. Punto número 4. El amor no es algo teórico, ni es solo un sentimiento, son acciones prácticas. Y vamos a estar leyendo, le voy a pedir a Oscar si puede buscar Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17. Y yo voy a estar buscando Santiago. Santiago capítulo 2. Oscar. Pero el que tiene viene de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Amén. Amén. Les decía, el amor no es un sentimiento solamente, no son conocimientos teóricos, sino que es algo práctico, ¿verdad? Muchas veces podemos escuchar a nuestros hijos que nos dicen, papá te amo, mamá te amo, pero le mandamos a hacer algo y nos desobedecen, o no lo hacen y nos van postergando. Y entonces decimos, ¿y cómo que nos amás si no nos obedeces lo que decimos? Y muchas veces somos así nosotros con Dios, ¿verdad? Santiago 2, 15, 16. Capítulo 2, versículo 15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? ¿Verdad? ¿De qué sirve llamarnos cristianos si aún un hermano quizás está en necesidad y no le ayudamos, ¿verdad? Y podemos tener excusas como tenían excusas estos hombres, el levita y el sacerdote, ¿verdad? Tenían excusas que podrían ser relativamente válidas. Tampoco podríamos decir, no, pero yo no lo ayudo por miedo que me contagie, ¿verdad? De la enfermedad, de la cual todo el mundo habla hoy. Entonces, podrían ser excusas relativamente válidas, pero Dios nos manda que demostremos de ese amor y demos muestra de nuestra cristiandad a través de acciones concretas, ¿verdad? En favor de nuestro prójimo, en favor de nuestro necesitado, y no importa si es cristiano o no, porque también uno mismo tiene esas luchas, ¿verdad? ¿Será que lo ayudo a este porque este no es de mi iglesia o no es de la doctrina que nosotros enseñamos, ¿verdad? Como decía en la historia, este samaritano no le preguntó a aquel hombre,
no le preguntó a qué iglesia iba, no le preguntó si creía en Dios directamente, lo ayudó. Y bueno, y avanzando un poquito más, un punto más, le agregué un punto número 5, que el servicio debe ser parte de nuestra vida, debe ser parte integral de nuestra vida, ¿verdad? No que tengamos un tiempo para servir. Hay personas, como hablaba de otras religiones, se marcan un horario para hacer tales cosas y marcan planillas y dicen esto lo hago para Dios en esa hora, ¿verdad? Y cuando hablamos de la armadura del cristiano, bueno, decimos nos ponemos la armadura. Sí, nos ponemos la armadura, pero en realidad tenemos que estar siempre con la armadura. Porque entonces un día me levanto apurado, me olvidé de poner la armadura, estoy expuesto a todo, no. O sea, es parte nuestra. Así que también el servicio, esa disposición para servir, debe ser parte de nuestra vida. Como dice Mateo 23, Mateo 23, 11. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Y Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre, Jesús mismo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesús mismo nos dejó el ejemplo, ¿verdad? Y entonces la pregunta aquí es, ¿por qué el samaritano sí pudo ayudar y por qué los otros no pudieron ayudar? Quizá tenía más recursos que las otras personas, tenía más tiempo, nadie lo esperaba en la casa. Pero ¿saben por qué pudo ayudar y los otros no pudieron ayudar? Porque el samaritano tenía algo y puso en práctica algo que los demás no hicieron: tener misericordia, tener compasión. Fue lo que hizo y lo que marcó la diferencia. Podemos decir que el sacerdote y el levita eran en realidad personas religiosas, pero no eran cristianos. Y podemos pensar que este samaritano sí era un cristiano, sí tenía una vida nueva, sí tenía el Espíritu Santo, sí había sido lleno de la palabra y del amor de Dios, y por eso no pudo casi, digamos, que negarse a reaccionar como reaccionó, porque ya estaba en él reaccionar de esa manera, porque es como el cristiano debiera reaccionar en esta situación. Como dice Proverbios 23:7, lo quiero leer para que sea como dice la palabra. Proverbios 23:7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. ¿Verdad? Según como somos interiormente, como hemos sido cambiados y transformados por la palabra de Dios, es como vamos a ir obrando. Y siguiendo analizando y reflexionando sobre este pasaje, ya para ir cerrando, vemos cómo fue tratado este hombre por estos distintos personajes que van apareciendo en la historia, ¿verdad? Los ladrones lo usaron como objeto de explotación. Los ladrones lo usaron como objeto de explotación. El sacerdote lo trató como un problema a evitar. El levita lo vio como algo curioso, por eso se acercó a mirar, pero después se fue. Pero el samaritano lo trató como una persona, como un ser humano, el cual debía amar. Esa es la gran diferencia. Amén. Él lo trató como una persona, como un ser humano en necesidad, y el cual debía amar. Y entonces me da la impresión, me gustaría haber conocido un poquito más de esta historia, porque en realidad en la Biblia termina acá, ¿verdad? Cuando Jesús le pregunta, o le dice, bueno, haz tú lo mismo. ¿Quién fue el que hizo lo correcto? Haz tú lo mismo. Pero bueno estaría ver cómo fue la reacción de aquel hombre herido, la reacción, digamos, de gratitud hacia aquel que lo ayudó, hacia el samaritano. Si es que le agradeció, o capaz ni le agradeció, ¿verdad? Y si es que lo buscó para agradecerle, si es que quizás se hicieron amigos, compañeros, se siguieron viendo, no sé, no sabemos, ¿verdad? Y no podemos inventar lo que la Biblia no dice. Pero una vez más, como muchos pasajes de la palabra de Dios, lo podemos traer a la vida misma de Jesús, ¿verdad? Estando nosotros en la condición similar a este hombre caído, y peor todavía porque dice la Biblia que estábamos muertos
en nuestros delitos y pecados. Estando así, mal, ¿verdad? En una situación, y aún aquellos que no piensen que estén tan mal, porque a veces, como dice la palabra, el engaño de la riqueza nos hace pensar que estamos todos bien. No, yo no estoy mal. Le voy a predicar a alguien, bueno, mira, tengo que hablar de una vida mejor, porque, no, si yo así tengo todo, no me falta nada, ¿verdad? Pero sabemos, como dice la palabra, el engaño de la riqueza. Esa persona que quizás piensa que es la más libre de todas porque tiene para comprarse lo que quiere y pagar todo lo que quiera, está esclavizada de su trabajo, controlando sus cuentas, atento que no suba el dólar, que no baje, controlando que sus empleados hagan bien el trabajo, ¿verdad? Que no falten, que no le roben y no duerme tranquilo, como dice Eclesiastés. Quizás el trabajador jornalero vive más tranquilo que un gran empresario, ¿verdad? Pero bueno, Jesucristo, Él, podíamos relacionar la imagen de este samaritano, ¿verdad? Que viene en ayuda, aún si nosotros pedirle la ayuda. Porque este hombre estaba medio muerto, o sea, no se dice que hablar, ni que dijera auxilio, ni que levantara una mano. Entonces, sin pedir ayuda, sin buscar ayuda, pero estando totalmente en necesidad, recibe quizá mucho más de lo que esperaba, ¿verdad? Y eso es lo que nos ofrece Jesús, ¿verdad? Nos ofrece mucho más de lo que nosotros podemos esperar en este mundo, mucho más de las cosas materiales que nos pueden alegrar de alguna manera la vida en este mundo, porque las cosas materiales son pasajeras. Y este samaritano lo que estaba haciendo en esta situación era invirtiendo, como dice, tesoros en el cielo, en el reino de los cielos, y no en la tierra, ¿verdad? Sin saberlo o espontáneamente, ¿verdad? Entonces, qué bueno, nosotros los cristianos, los que sí conocemos a Cristo, que mostrando esa gratitud por todo lo que Cristo hizo por nosotros en favor nuestro, de dar su vida, de su sacrificio en la cruz, ¿verdad? De restablecer esa situación con Dios a través de Él y darnos la vida eterna, una vida glorificada, llena de gozo, sin dolor, sin tristeza, sin aburrimiento, ¿verdad? Que podamos ser agradecidos nosotros como cristianos a Él y entonces compartir de esto que Dios nos ha regalado y mostrar en nuestra vida diaria, no solo en la iglesia con los hermanos, sino en nuestro trabajo, en nuestro hogar, con los vecinos, donde estemos, en nuestro lugar de estudio, ¿verdad? En la calle con los que nos encontremos. Espontáneamente tienen que surgir estos frutos del Espíritu del cristiano, ¿verdad? Que hemos recibido de parte de Dios y por el Espíritu de Dios. Espontáneamente debe de surgir, no debe ser un momento, un día, o podemos pensar como este sacerdote, bueno, el domingo yo ya fui a la iglesia, ya cumplí, ahora el resto de la semana, como decía un pastor, el domingo son cristianos, pero después de lunes a sábado viven como el diablo, decía un pastor, me acuerdo que escuchaba un mensaje. Y parece gracioso, pero lamentablemente hay personas que se aferran a eso, que está bien solo venir a la iglesia y ya cumplir con el Señor, ¿verdad? Y es mucho más que eso. Es estudiar la palabra, es escudriñar la palabra, ¿verdad? Y ponerla en obra. Si me quedo solo en el conocimiento, tampoco sirve de nada. Entonces necesitamos conocer la palabra, obedecer la palabra y ponerla en práctica, ¿verdad? Y elegir hacer lo correcto, y hacer lo correcto va a ser hacer lo que Dios dice. Aunque no me convenga a mí, aunque nadie me lo reconozca, aunque nadie incluso me aliente a que lo haga, o aunque todos se opongan. Si yo sé que estoy haciendo lo correcto, si yo sé que estoy haciendo lo que Dios me manda que haga, entonces puedo estar tranquilo y lo debo hacer. Amén. ¿Verdad? El mismo Jesús mostró también ese ejemplo al ir a morir en la cruz. Dice que endureció su rostro a Jerusalén, ¿verdad? Y no cambió, no tenía un plan B. Era ese su destino y su camino estaba marcado. Y hacia allí marchó, cumpliendo en obediencia, punto a punto, segundo a segundo, todo lo que su Padre, lo que Dios había establecido. Entonces, hermanos, que podamos estar pensando en esta palabra, en esta actitud de este samaritano, de que ayudó a aquella persona que sería el menos indicado para ayudarla porque había mucha enemistad entre los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Pero claro, Dios obró en él, el Espíritu Santo obró en él y lo pudo ayudar
y no midió sus esfuerzos, ¿verdad? Que podamos tener esta disposición de servir, que es lo que nos enseña la palabra, por sobre todas las cosas para dar testimonio del Dios en el cual nosotros creemos, que es el Dios de la Biblia, que es el único y verdadero Dios. Pero debemos marcar una diferencia, no por nosotros, no para sobresalir nosotros, no por lo que nosotros hacemos, sino, como dice la palabra, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, para el Señor y para la gloria de Dios. Amén. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Qué bendición la palabra que en esta noche pudimos escuchar. Yo no voy a agregar nada, pero sí voy a leer el último versículo que leímos hoy, Lucas 10:37. Jesús le dijo, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Oh, Señor Padre. Queridos hermanos, el mundo está lleno de heridos espirituales. Están muriendo espiritualmente. Los vemos caídos, pero a mí no me preocupa. Pero el Señor dice, ve y haz tú lo mismo. Esas almas necesitan que nosotros nos acerquemos y les presentemos la palabra. Dios les bendiga. Vamos a orar. Nuestro bendito y amado Dios y Padre, gracias por tu preciosa palabra. Gracias por esas enseñanzas, Señor, que tú las diste. Oh, gracias, Padre Señor. Oh, Padre amado, necesito que mi corazón sea tratado de tal manera, Padre, para que yo pueda ser como ese samaritano, que me pueda detener y que pueda mirar las almas con compasión y pueda sentir misericordia por ellas y quererles presentar, Señor, el mensaje glorioso que trae vida eterna. Toda la gloria sea a ti. Bendito sea tu nombre. Padre, levanta una iglesia fiel en esta ciudad de Durazno para que, Señor, unidos en amor, podamos llenar esta ciudad del mensaje que trae vida eterna a las almas, que es Jesucristo. Padre, úsame y usa a mis hermanos. Despídenos con tu paz y con tu bendición, con tu cuidado y con tu protección. Y Padre, ayúdanos para que esta sea una semana distinta, diferente, porque hemos sido confrontados con la palabra. Digno eres de ser alabado, glorificado y honrado. Y nosotros te agradecemos. Agradecemos por la obra de Cristo, agradecemos por tu palabra, y agradecemos por tu amor tan abundante, porque de tal manera me amaste a mí. Oh Padre, que yo pudiera mirar a mi Señor Jesucristo y pudiera ver el ejemplo en Él y actuar de esa forma. Gracias, Padre. Gracias por mi hermano. Bendícelo y síguele usando grandemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, queridos hermanos y amigos. Esta semana va a ser un poquito diferente. El viernes no vamos a tener oración presencial acá en la iglesia, pero sí el viernes todos los hermanos orando. Saben, necesitamos de una manera casi desesperada orar, buscar al Señor. Por lo tanto, este viernes vamos a suspenderla acá en el templo, la reunión de oración. Pero el domingo 18:30, sí, vamos a estar reuniéndonos para poder escuchar un mensaje de la palabra de Dios. Pero queridos hermanos, no olviden, las reuniones a las 18:30 porque también tiene que ir a través del aparatito ese.
pero para los hermanos en comunión con Cristo, a las 18 nos vamos a reunir para poder orar, para que Dios prepare nuestros espíritus y así tener un buen tiempo. Dios les bendiga. Gracias.